Bienvenidos, mis amigos caminantes por Emaús. Hoy el fuego deja de ser solamente calor interior. Hoy nos pone de pie y nos devuelve al camino. Así es, compañeros, en nuestro caminar busquemos juntos el ritmo de nuestros pasos. La tarde se ha retirado. Entre las ramas queda una claridad pequeña. El sendero ya no se muestra completo. Sin embargo, nuestros ojos distinguen la tierra más cercana, una piedra, una raíz, una curva que sigue. Y así la naturaleza no siempre nos entrega un mapa completo para regresar. A veces solo ofrece una luz suficiente para avanzar el siguiente paso. Así que respiremos un aire más fresco y sintamos el suelo sosteniendo nuestro caminar, porque hoy lo vamos a hacer así, sin exigir ver toda Jerusalén, pero disponibles para reconocer la dirección del regreso. Amanece sobre el camino y el horizonte vuelve a llamar. Traigo preguntas en el alma y el deseo de encontrarte más. Cada paso abre silencio, cada paso invita a escuchar. No sé todo lo que me espera, pero hoy decido caminar. Aunque no te vea, caminas junto a mí. Paso a paso aprendo a conocerte y a seguir. Arde el corazón, la fe se pone en marcha. Tú caminas conmigo, yo elijo continuar. En nuestras caminatas anteriores nos detuvimos en la etapa de la conversión junto a la mesa. Jesús había partido el pan, pero ya no estaba visible. La piedra del sendero conservaba su calor, y ahora los dos discípulos dispusieron decirse el uno al otro. No sentíamos arder nuestro corazón. Y entonces la conversión terminó cuando el fuego dejó de ser una sensación aislada y pudo ser reconocida en la compañía del discípulo que lo acompañaba. Y así, Lucas introduce la siguiente etapa, una palabra que cambia el cuerpo de la escena de inmediato. Entonces, la silla dejó de ser un lugar para descansar. El pan pudo haber permanecido en las manos, pero los pies vuelven a reclamar el camino. Y esta vez no aparece una explicación nueva. No reciben un mapa con cada peligro resuelto. La noche sigue siendo noche y Jerusalén sigue siendo un lugar del cual habían salido heridos, un lugar peligroso para ellos. Lo que cambió fue ahora la motivación y la dirección interior. Nosotros también conocemos momentos en los que una verdad madura durante mucho tiempo y ahora de pronto pide un paso concreto. Avancemos. Así que hoy no regresamos para borrar la ruta hecha hacia Emaús. Regresaremos porque esa ruta nos transformó. El fuego reconocido empieza ahora a convertirse en movimiento compartido. Muchas veces estuviste cerca y no te supe reconocer. Eras luz entre mis dudas, presencia fiel al amanecer. Mientras avanzo por la senda, algo comienza a despertar. Tu voz habita mis silencios y
del corazón. La fe se pone en marcha, tú caminas conmigo, yo elijo continuar. En tu palabra encuentro fuego, en tu mirada libertad. No me obligas a seguirte, me invitas a caminar. Y mientras late el corazón, más clara se vuelve tu voz. Cada paso deja huellas de un amor que me encontró. Sí, mis compañeros caminantes, estamos dando el primer paso en la etapa 4, el regreso. La desolación nos alejó de Jerusalén. La conversión corrigió nuestra manera de leer lo que ha ocurrido en nuestra vida. Pero el regreso comprobará si esa transformación puede ahora caminar. Entonces, volver no significa fingir que nada pasó. Tampoco implica recuperar exactamente el lugar que ocupábamos y tratar de reconstruir el pasado a nuestra medida y exigir que los demás reciban eso o sean igual que antes. Los discípulos vuelven a la misma ciudad, pero ellos ya no son los mismos caminantes. Ahora llevan cansancio, pero también llevan memorias. Llevan una ausencia que todavía duele y una experiencia que no pueden guardar solamente para ellos, que los obliga a compartirla. Y entonces el primer gesto de esta etapa del regreso no es hablar, liderar ni convencer, es levantarse. Después vendrá el cambio de dirección y finalmente vendrá buscar a los demás. Nosotros entonces entraremos en esta etapa con esa pregunta sencilla. ¿Podemos regresar llevando los dones que adquirimos lejos, condenar el territorio recorrido en la dirección contraria y sin querer controlar a la comunidad a la cual volvemos llegar con la alegría? Y es así, es que el regreso comienza cuando la vida recibida encuentra un lugar hacia el cual ofrecerse a los demás. No hizo falta que amaneciera, ni medir lo que faltaba por andar. Nos levantamos de la mesa, la noche no nos pudo detener. Jerusalén seguía siendo herida, seguía guardando el miedo y la cruz. Pero el camino que antes fue una huida, ahora sabía hacia dónde volver. El cansancio seguía en los cuerpos, pero ya no mandaba sobre los pasos. Volvimos por el mismo camino, pero ya no regresamos igual. La noche seguía cubriendo los montes, pero el miedo ya no iba adelante. Volvimos para contar lo vivido, volvimos para escuchar a los demás. Jerusalén seguía siendo herida, y en medio de todos dijiste paz. Escuchemos entonces de nuevo la frase completa de Lucas capítulo 24, versículo 33. Y dice así: de inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. Entonces aquí hay muchas cosas bonitas. De inmediato se levantaron, volvieron y encontraron.
Antes de escuchar la canción que nos va a acompañar en este caminar, quedémonos con una imagen. Dos caminantes que avanzan de noche con una pequeña lámpara encendida. La luz no es una linterna moderna que alcance hasta Jerusalén. El camino no tiene lámparas automáticas, es de noche. Por lo tanto, no borra las sombras, ni garantiza que el sendero esté libre de piedras y peligros. Esa pequeña lámpara solo ilumina el terreno suficiente para apoyar el próximo pie. La lámpara tampoco va a caminar por ellos. Ellos son los que deben levantarse, orientarla y avanzar juntos. Así pareciera que se comporta el fuego que venimos cuidando en nuestro interior luego de entender y hablar y conectarnos con el resucitado. Es un fuego que no convierte toda duda en certeza, ni todo cansancio en entusiasmo inmediato. Más bien, es un fuego que se vuelve una claridad humilde lo suficientemente fuerte para regresar seguros. Escuchemos entonces esta canción como quienes ya no necesitan contemplar fuego desde lejos. Ahora lo llevan consigo, adentro. Y no cantemos todavía lo que ellos van a escuchar al llegar a Jerusalén. Cantemos la noche atravesada, paso a paso, y la comunidad que comenzará a aparecer al final del sendero. noche conserva sus piedras, la mesa nos llama a quedar, pero una lámpara pequeña inclina los pasos al hogar. No vemos el fin del camino, nos basta la tierra al pisar. El fuego que ardía escondido ya sabe hacia dónde alumbrar. Tu luz nos devuelve a casa, tu luz nos vuelve a juntar. Jesús, vas ardiendo tan cerca, la noche no nos detendrá. Tu luz nos devuelve a casa, la vida aprendió a caminar. Llevamos el fuego en los pasos y juntos volvemos a amar. La senda es la misma de antes, distinto el latido al volver. No vamos buscando aquel sitio que un día quisimos tener. Al fondo respira una puerta, hay voces velando en común. Llegamos con manos abiertas, tu gloria nos trae hasta allí. No somos los dueños del fuego, ni el centro de la reunión. La casa ya estaba encendida, nosotros traemos canción. Tus huellas atraviesan la sombra, tu vida venció el final. La piedra guardaba silencio, pero tú nos hiciste levantar.
Volvamos pues a la frase de inmediato. Podríamos escucharla como una orden para correr siempre, decidir, para reposar o para convertir cada emoción intensa en un mandato. Pero esta inmediatez no nació de la prisa ni de la obligación. Venía precedida de un camino largo. Jesús los escuchó, confrontó su interpretación, abrió las escrituras, aceptó y respetó su libertad y su hospitalidad y partió el pan. Y después ellos conversaron, pensaron juntos, se calentaron juntos y lo inmediato fue un fruto de un proceso paciente de tomar una decisión y salir de regreso. Y es que hay decisiones que necesitan cierto tiempo para madurar y cuando ya maduran no requieren excusas adicionales. El corazón encuentra una dirección y el cuerpo entonces puede responder. Nosotros no requerimos imitar la velocidad de los demás. Requerimos más bien reconocer cuándo la espera sigue siendo discernimiento y cuándo empieza a convertirse en un refugio de inacción. Y por eso la noche de Maús no premia la precipitación, pero sí revela una disponibilidad. Y cuando llega la hora de volver, nos levantamos juntos y nos ponemos en marcha. Y antes de volver, tuvieron que levantarse. El cuerpo ya estaba cansado, había caminado y corrido mucho durante el día. Y quizás a nosotros también nos pasa lo mismo. Pasamos los días corriendo de un lado a otro en esta vida llena de tráfico y cosas. Y ahora la tarde llegó y nos ofrece un descanso. Y sin embargo, en vez de quedarnos en casa, donde podía convertirse en un refugio hasta mañana, decidimos comenzar a caminar y conectarnos con nuestra comunidad. Y algo entonces resucita, y lo primero que resucita es nuestra postura. Los hombros se enderezan, las manos sueltan el borde de la mesa, los pies cansados vuelven a tocar la tierra. Quizás nos volvemos a poner las sandalias, los zapatos, y levantamos nuestro caminar, lo cual no significa negar el hecho de que estamos agotados, que después de narrar la voz cansa, que después de arbitrar el cuerpo está agotado. Significa que el cansancio ya no decide por completo nuestra dirección. Y si es momento de venir a narrar, venimos a narrar. Mientras así caminamos, sintamos en esta caminata el peso real de nuestro cuerpo y las acciones que la vida nos pone a hacer. No requerimos volvernos héroes ni forzar un ritmo que nos podría hacer daño y lesionarnos. Podemos caminar de regreso, respirando, ajustando el paso, ayudándonos, descansando la voz, tomando agua cuando haga falta. Y la fuerza de este episodio, caminando de regreso, no está en correr más rápido que el otro discípulo que está a mi lado. Está en no permanecer sentados cuando el amor nos invita a regresar. Así que un corazón ardiente no elimina nuestros límites humanos, los ofrece con un propósito, como hizo Jesús en su Vía Crucis, donde caminó con un madero encima para llegar al sitio, al pedestal del Gólgota, donde iba a pronunciar sus maravillosas palabras de amor, de perdón y de reconciliación. La noche conserva sus piedras, la mesa nos llama a quedar.
pero una lámpara pequeña inclina los pasos al hogar. No vemos el fin del camino, nos basta la tierra al pisar. El fuego que ardía escondido ya sabe hacia dónde alumbrar. Tu luz nos devuelve a casa, tu luz nos vuelve a juntar. Jesús, vas ardiendo tan cerca. Y así entonces, como Jesús consiguió las fuerzas para caminar hasta su cruz, nosotros, los discípulos que regresamos a la vida, también podemos conseguir las fuerzas en la palabra, en la energía del resucitado, para regresar por el mismo camino que habían visto alejarnos. Y entonces las piedras y los obstáculos del camino no cambian, más bien se ponen más peligrosos porque ahora quizás los vemos menos en la noche. La distancia menos aún se acortó. Jerusalén seguía siendo un sitio de peligro, una memoria de fracaso y de relaciones quizás heridas. ¿Cómo estaría María, la de Cleofás, del otro lado? Pero bueno, el sendero ahora ya no apuntaba hacia Emaús, apuntaba de regreso hacia donde están los nuestros. Y esto importa mucho. Volver no siempre es retroceder. A veces es la forma más profunda de avanzar, porque no regresamos para convertirnos en la versión antigua de nosotros mismos. Regresamos para llevar una noticia fabulosa. Regresamos llevando lo que aprendimos durante este trayecto. Regresamos con una lectura de una herida que ya la podemos procesar, con una libertad más madura y con la capacidad de reconocer la compañía del amor incondicional de Dios, donde antes solamente veíamos interrupciones y forasteros en el camino. Así, también dejamos de llamar perdido a todo el territorio que nos sostuvo por una temporada. Emaús no fue un error, fue el lugar donde la huida se volvió hospitalidad y la hospitalidad se volvió un encuentro. Entonces el regreso honra ese aprendizaje. El mismo camino entonces puede conducirnos lejos cuando manda el miedo y puede acercarnos cuando el que guía es el amor. La noche no nos detendrá, tu luz nos devuelve a casa, la vida aprendió a caminar. Y mientras vienen regresando, todo tipo de pensamientos debieron haber pasado por su mente. Cleofás y el otro discípulo deben haber pensado cómo nos recibirán nuestros compañeros, de los cuales nos alejamos y nos fuimos de su compañía. Pero bueno, al llegar no encontraron un escenario vacío esperando el protagonismo que ellos traían. Tampoco encontraron una gente dispuesta a criticarles y a reprocharles porque los habían abandonado. Lo que encontraron fue a los 11 reunidos y a los de su grupo. Pero esa palabra 11 es un tesoro únicamente interesante de la Biblia, en este caso de Lucas, porque conserva una herida muy importante. Ellos habían sido 12. La comunidad entonces no estaba completa. Seguía reuniéndose, pero ahora ya no estaba uno de sus miembros, el que los traicionó. Y por lo tanto, el ser 11 en vez de 12 tiene una connotación. Y cuando Lucas dice los 11, también dice otra palabra, otro tesoro. Dice que también habían otros. Y entonces el regreso pareciera que desemboca en un nosotros más amplios que los nombres principales de los más importantes, de los elegidos a dedo. Y nosotros también podemos regresar a comunidades que continúan viviendo, decidiendo,
sufriendo y sirviendo mientras estábamos lejos. Y volver no nos concede automáticamente el puesto de honor ni el centro del universo. Nos impide entrar, nos pide mirar y nos invita a reconocer lo que Dios pudo haber sostenido en ese sitio, en esa comunidad, cuando no estábamos presentes. Tal vez llevamos una experiencia valiosa, pero es que los otros también tienen una historia que todavía no hemos escuchado y también ya habían recibido la visita del resucitado. ¡Wow! ¡Qué interesante! La casa iluminada al final del sendero no es entonces una audiencia para nuestra noticia. Es un lugar donde las voces se encontrarán. Y antes de contar llegamos, antes de dirigir reconocemos a quienes ya permanecían unidos en ese sitio. Fuego en los pasos, y juntos volvemos a amar. La senda es la misma de antes, distinto el latido al volver. No vamos buscando aquel sitio que un día quisimos tener. Al fondo respira una puerta, hay voces velando en común. Llegamos con manos abiertas, tu gloria nos trae hasta allí. Y mientras seguimos caminando ya a paso de vencedores rumbo a Jerusalén, nuestra bitácora de la vida nos recuerda etapas con lecturas interesantes de nuestra historia, porque quizás un territorio corporativo puede ahora recordarse como un Egipto provisional, un lugar donde pudimos llegar como refugio a trabajar, a aprender, a manejar recursos y a proteger una familia que necesitaba de nuestra protección, como lo hizo San José con la Virgen María y el recién nacido Jesús. Y eso implica sostener una obra muy valiosa. Entonces no requerimos condenar años para escuchar una nueva dirección. No requerimos desestimar ese pasado para poder movernos hacia un futuro. También podemos reconocer que la soledad de la vida puede haber servido de cueva, de laboratorio o de incubadora, y allí nacieron cosas, libros, audios, canciones, caminos. El problema comenzaría si empezamos a pensar que esa incubadora se convierta ahora en una arquitectura permanente, solitaria. Regresar es llevar la obra hacia una comunidad sin exigir que conserve exactamente nuestra forma y que sea aceptado de la manera como la diseñamos. También hay lugares en nuestro pasado que nos pueden enseñar que presencia no significa protagonismo, que un jardín puede seguir creciendo cuando otros lo cuidan en nuestra ausencia. Y nosotros podemos regresar a ese jardín ahora floreado y lleno de emociones y de vida, de animales y de pájaros, y de un néctar maravilloso de quienes lo cuidaron mientras estábamos ausentes. También regresar puede tener una versión digital y no presencial, y eso puede mostrarnos entonces la manera de regresar a los demás por vías modernas, tecnológicas, que puedan servir como un espacio y no solamente como un escenario. Allí, algunos tendrán la oportunidad de mirar nuestro corazón ardiente, otros de contagiarse con nuestra energía y algunos de volver a caminar por los nuevos trayectos de la vida. Y así,
El fuego encuentra una comunidad cuando podemos compartirlo sin poseer a quienes nos acercamos y sin reclamar ser el centro de esas reuniones. Entonces, como ya es costumbre en nuestro caminar, llegó el momento de poner todo esto en oración. Papá Dios, Jesús, compañero de nuestro camino, gracias por el fuego que encendiste mientras no sabíamos reconocerte. Ayúdanos a que cuando llegue la hora nos pongamos de pie. No permitas que confundamos paciencia con inmovilidad, ni inmediatez con prisa. Danos valor para volver a los lugares donde existen memorias, heridas y vínculos pendientes. Líbranos de la nostalgia que quiere recuperar un pasado imposible, un cuerpo que ya envejeció, una infancia que ya avanzó. Líbranos del orgullo que desea reconstruirlo todo a nuestra propia medida. Enséñanos a llevar los nuevos dones adquiridos, luego de haber compartido contigo la palabra y el pan, a cada uno de los territorios en los cuales podamos servir a los demás, sin despreciar el camino recorrido ni las personas que están allí reunidas. Enséñanos a hacer llegar con algo que ofrecer a los que están allí reunidos, pero también a escuchar lo mucho que tienen que decirnos. Ayúdanos a que no confundamos presencia con necesidad de protagonismo, servicio con requerimiento de controlar, ni una comunidad como una audiencia vacía para nuestras palabras. Bendice a quienes mantuvieron encendida la casa mientras nosotros estábamos lejos. Haz de nuestras palabras un porche en los cuales los demás puedan habitar. Haz de nuestra escucha una mesa en los cuales los demás puedan reconocer el pan de vida. Y de nuestros pasos en una forma de común unión. Y si la noche permanece, danos luz para los siguientes tramos. Y si nuestro cuerpo se cansa, danos compañeros para ajustar el paso y tener un hombro amigo en el cual apoyarnos. Jesús, resucita en nosotros el valor de regresar y la humildad de volver acompañados. Amén. Llegamos con una historia encendida. Ellos tenían otra que contar. La gracia había visitado a cada uno por caminos que empezaban a encontrarse. Mientras hablábamos, apareciste, no como recuerdo ni explicación. Mostraste las manos y los pies, y la paz tomó cuerpo en la reunión. Volver no borra lo vivido, lo convierte en algo que entregar. Regresamos al lugar del miedo con una manera nueva de habitar. Volvimos por el mismo camino, pero ya no regresamos igual. La
iba cubriendo los montes, pero el miedo ya no iba adelante. Volvimos para contar lo vivido, volvimos para escuchar a los demás. La huida terminó siendo regreso, y en medio de todo dijiste paz. Bueno, mis amigos, estamos culminando esta primera parte de nuestro regreso. Retomemos los últimos pasos finales. El primer episodio del regreso nos entrega 3 grandes verbos: levantarnos, volver y encontrar. Nos levantamos entonces porque el fuego interior ha encontrado una nueva y hermosa dirección. Volvemos porque la transformación no fue creada para quedarse encerrada en una experiencia privada. Y encontramos porque la comunidad no comienza cuando llegamos nosotros. Ya habían personas reunidas, sosteniendo juntos una espera imperfecta. Este movimiento no exige que tengamos resuelto el futuro. La lámpara sigue siendo pequeña y el sendero conserva las sombras. Pero ya sabemos hacia dónde orientar nuestros próximos pasos. El regreso no será entonces una reconquista de las viejas posiciones. Será una escuela de presencia, de escucha, de valentía y de común unión. Hoy nos detenemos ante esa puerta. Hemos recorrido la noche en el regreso. Distinguimos la luz de la casa y reconocemos que no llegamos a un lugar vacío. Dentro de ese sitio hay memorias buenas y malas, hay miedos y esperanzas, hay noticias. Por ahora, basta con agradecer que el corazón ardiente nos haya sacado del aislamiento de Emaús y nos haya devuelto a un nosotros llenos de un calor por dentro. Bueno, mis caminantes, ya hemos completado esta etapa del regreso con el corazón encendido. Pero al entrar descubrimos entonces que la comunidad no estaba esperando en silencio una explicación. También tiene una palabra, y es que la próxima frase es aún más sorprendente, porque nos dice: estos les dijeron, es verdad, el Señor ha resucitado y se le apareció a Simón. ¡Ja! Bueno, es que qué cosas interesantes de nuestro evangelista Lucas. Hoy no abriremos todavía esa noticia ni cómo fue que se le apareció a Simón. No explicaremos la proclamación ni recorreremos el encuentro. Nos vamos a quedar justo antes, en el instante en que quienes regresan comprenden que los otros también han vivido cosas. Y en el próximo episodio, en el 34, entraremos juntos en esa habitación. Escucharemos antes de contar. Descubriremos qué sucede cuando 2 experiencias distintas y complementarias se reconocen, y cuando la esperanza entonces deja de depender de una sola voz, la nuestra, para poder ser compartida por los demás. Así que no faltemos a esa caminata. Lleguemos más bien con una lámpara encendida, con el cansancio de hoy honrado y con el corazón dispuesto a recibir una noticia que no produjimos nosotros, pero que corrobora lo que ya
ardía en nuestro corazón. Paso a paso aprendo a conocerte y a seguir. Arde el corazón, la fe se pone en marcha. Tú caminas conmigo y hoy vuelvo a elegir. Paso a paso. Y bueno, mis caminantes, después de un día de regreso, esperemos que nuestro corazón arda, no solamente en el pecho, sino también ahora en nuestros pasos, que las piernas también ardan y que también nos hagan levantarnos una y otra vez, no para crear ampollas ni atropellar nuestro cuerpo o los demás, sino para que ilumine nuestro regreso y nuestros futuros pasos. Pero eso sí, que no pretenda borrar la noche, que nos devuelva a una Jerusalén llevando memorias, dones y también cicatrices, sin convertirnos ahora en dueños de esa casa. Que resucite en nosotros el deseo de tocar las puertas, de entrar con humildad, de mirar a quienes permanecieron y de escuchar antes de ocupar con nuestra palabra. No caminemos para conservar una llama privada. Caminemos para que nuestro fuego se vuelva compañía. Y hoy comienza ese regreso. Que el sendero nos encuentre despiertos, que la comunidad nos encuentre disponibles y que Jesús encuentre nuestro corazón ardiendo mientras volvemos juntos a un nuevo futuro. Paso a